En estos momentos estamos con Sofía González Alvarado para hacer una entrevista. Ella es la delegada regional de la Defensoría de la Mujer Indígena en Baja Verapaz. Sofía, fíjate que queremos hacerte una entrevista para que nos digas más o menos los factores que han influenciado en la violación de los derechos indígenas en Baja Verapaz. Los factores que han influenciado. Bien, buenas tardes, soy Lucía González y ya estoy trabajando como delegada regional de la Defensoría de la Mujer Indígena, y para mí los factores que han influido en la violación de los derechos humanos, porque prácticamente los derechos son garantizados para todo ser humano. Las leyes teóricamente están para cumplirse con todas las personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos y todos, ¿verdad? Sin embargo, dentro de los factores negativos, podríamos decir, yo creo que uno de esos es la discriminación y la falta de aplicación de estas leyes que garantizan estos derechos. En ese sentido, dentro de los derechos que podríamos hablar que han sido más violentados es el derecho a la identidad cultural, el derecho al uso y manejo del idioma. También podríamos hablar pues del derecho a la espiritualidad, ¿verdad? O sea, estos son parte de los derechos de los pueblos indígenas que se debiera de practicar, porque incluso en la misma Constitución habla de estos derechos. Sin embargo, en la práctica, pues estos derechos son muy limitados. Y a partir de tu propia experiencia, ¿cuáles han sido las experiencias exitosas en la defensa de los derechos indígenas? Bueno, desde nuestra experiencia como Defensoría de la Mujer Indígena es, podríamos decir, los métodos de resolución alternativos de conflictos. En ese sentido, pues creo que dentro de la cultura, en su anterioridad, se manejaba mucho lo que es el uso de la palabra, se manejaba mucho lo que es la conciliación, también el consejo que dan los ancianos o los guías dentro de las comunidades. Sin embargo, esto se ha perdido, y a través de la aplicación de las leyes desde el derecho occidental, se ha evidenciado que esto la palabra no se respeta, porque si no hay un papel firmado de por medio, o sea, según el sistema de justicia actual, eso no es válido. Sin embargo, hoy en día, dentro del mandato institucional de la Defensoría de la Mujer Indígena, está el rescate de los principios y valores, y dentro de eso la práctica, ¿verdad?, de las conciliaciones, las mediaciones y las negociaciones. Y la verdad es de que en un total de 100 casos, por ejemplo, recibidos dentro de la Defensoría de la Mujer Indígena, podríamos hablar de un 55% de estos casos han sido resueltos de manera voluntaria. Cuando hablamos de manera voluntaria es cuando se hace a través de una conciliación. Se logran llegar a acuerdos entre las partes, y entonces, para validar con el sistema actual de justicia, lo que hacemos es ir al juzgado de familia o de paso, a donde compete, para hacer el convenio respectivo y que eso quede ya establecido legalmente. Eso yo creo que eso es parte de la práctica satisfactoria que nosotros hemos visto, porque cuando se hace un proceso judicial, primero el proceso es lento y luego es pues complicado en cuestión económica. Sabemos que para las poblaciones la economía es bastante precaria, y entonces al momento de acudir a un sistema de justicia, lo primero que se tiene que ver es cuánto dinero tiene para disponer del pago de un abogado, por ejemplo. Sí, y aparte de eso, el caso se resuelve en un mínimo de tiempo, si bien les va a las personas, en 6 meses; de lo contrario, en 1 año, 2 años y hasta 3 años, ¿verdad? Depende también de la tipología de casos. Sin embargo, en relación a las conciliaciones que nosotros hacemos, muchas veces
se resuelven 2 casos en menos de 8 días. En este sentido, lo que nosotros hemos visto mucho es el reconocimiento de menor y la fijación de pensión. O sea, prácticamente se hacen 2 casos en un mismo tiempo, se ahorra la gente tiempo y también se ahorra dinero para andar gastando en pasajes o en pago de papeles o un montón de cosas más que implica el proceso. Ya. Tal vez una última pregunta, ¿qué recomendarías para el cumplimiento o qué recomendarías a los ciudadanos de Baja Verapaz para el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas? Bueno, recomendación a los ciudadanos, yo creo que sería en relación a que nosotros como pueblos indígenas reconozcamos nuestros derechos, reconozcamos nuestra cultura, nuestra identidad, lo pongamos en práctica y sepamos exigirlo. Pero para exigirlo, primero conozcamos cuáles son las fundamentaciones legales que nos garantizan estos derechos como pueblos indígenas para exigir su cumplimiento, porque mientras yo no conozca qué ley garantiza mi derecho a la identidad, por ejemplo, no puedo yo ir a exigir en una institución cuando, por ejemplo, no me garantizan una atención bilingüe, por ejemplo, o no me pues atienden en un juzgado porque pues las personas que están ahí no me entienden el idioma o por otras situaciones, ¿verdad? Porque sencillamente no les parece mi forma de actuar, ¿verdad? Entonces yo creo que mientras yo conozca cuáles son esas leyes que garantizan mis derechos, puedo pedir cumplimiento. Gracias, Lucía, por el tiempo y el espacio. En estos momentos estamos con Lucía González Alvarado para hacer una entrevista. Ella es la delegada regional de la Defensoría de la Mujer Indígena en Baja Verapaz. Lucía, fíjate que queremos hacerte una entrevista para que nos digas más o menos los factores que han influenciado en la violación de los derechos indígenas en Baja Verapaz. Los factores que han influenciado. Bien, buenas tardes, soy Lucía González y ya estoy trabajando como delegada regional de la Defensoría de la Mujer Indígena, y para mí los factores que han influido en la violación de los derechos humanos, porque prácticamente los derechos son garantizados para todo ser humano, las leyes teóricamente están para cumplirse con todas las personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos y todos, ¿verdad? Sin embargo, dentro de los factores negativos, podríamos decir, yo creo que uno de esos es la discriminación y la falta de aplicación de estas leyes que garantizan estos derechos. En ese sentido, dentro de los derechos que podríamos hablar que han sido más violentados es el derecho a la identidad cultural, el derecho al uso y manejo del idioma. También podríamos hablar pues del derecho a la espiritualidad, ¿verdad? O sea, esos son parte de los derechos de los pueblos indígenas que se debiera de practicar, porque incluso en la misma Constitución habla de estos derechos. Sin embargo, en la práctica, pues estos derechos son muy limitados. Y a partir de tu propia experiencia, ¿cuáles han sido las experiencias exitosas en la defensa de los derechos indígenas? Bueno, desde nuestra experiencia como Defensoría de la Mujer Indígena es, podríamos decir, los métodos de resolución alternativos de conflictos. En ese sentido, pues creo que dentro de la cultura, en su anterioridad, se manejaba mucho lo que es el uso de la palabra, se manejaba mucho lo que es la conciliación, también el consejo que dan los ancianos o los guías dentro de las comunidades. Sin embargo, esto se ha perdido, y a través de la aplicación de las leyes desde el derecho occidental, se ha evidenciado que esto la palabra no se respeta, porque si no hay un papel firmado de por medio, o sea, según el sistema de justicia actual, eso no es válido. Sin embargo, hoy en día, dentro del
mandato institucional de la Defensoría de la Mujer Indígena está el rescate de los principios y valores, y dentro de eso la práctica, ¿verdad?, de las conciliaciones, las mediaciones y las negociaciones. Y la verdad es de que en un total de 100 casos, por ejemplo, recibidos dentro de la Defensoría de la Mujer Indígena, podríamos hablar de un 55% de estos casos han sido resueltos de manera voluntaria. Cuando hablamos de manera voluntaria es cuando se hace a través de una conciliación. Se logran llegar a acuerdos entre las partes, y entonces para validar con el sistema actual de justicia lo que hacemos es ir al juzgado de familia o de paso a donde compete para hacer el convenio respectivo y que eso quede ya establecido legalmente. Eso yo creo que eso es parte de la práctica satisfactoria que nosotros hemos visto, porque cuando se hace un proceso judicial, primero el proceso es lento y luego es pues complicado en cuestión económica. Sabemos que para las poblaciones la economía es bastante precaria, y entonces al momento de acudir a un sistema de justicia, lo primero que se tiene que ver es cuánto dinero tiene para disponer del pago de un abogado, por ejemplo. Sí, y aparte de eso, el caso se resuelve en un mínimo de tiempo, si bien les va a las personas, en 6 meses, de lo contrario en 1 año, 2 años y hasta 3 años, ¿verdad? Depende también de la tipología de casos. Sin embargo, en relación a las conciliaciones que nosotros hacemos, muchas veces se resuelven 2 casos en menos de 8 días. En este sentido, lo que nosotros hemos visto mucho es el reconocimiento de menor y la fijación de pensión. O sea, prácticamente se hacen 2 casos en un mismo tiempo, se ahorra la gente tiempo, y también se ahorra dinero para andar gastando en pasajes o en pago de papeles o un montón de cosas más que implica el proceso. Ya. Tal vez una última pregunta: ¿qué recomendarías para el cumplimiento, o qué recomendarías a los ciudadanos de Baja Verapaz para el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas? Bueno, recomendación a los ciudadanos, yo creo que sería en relación a que nosotros como pueblos indígenas reconozcamos nuestros derechos, reconozcamos nuestra cultura, nuestra identidad, lo pongamos en práctica y sepamos exigirlo. Pero para exigirlo, primero conozcamos cuáles son las fundamentaciones legales que nos garantizan estos derechos como pueblos indígenas, para exigir su cumplimiento, porque mientras yo no conozca qué ley garantiza mi derecho a la identidad,